Saludos cordiales. Bienvenidos a esta clase de Derecho Procesal Penal 1, Unidad 1, Derecho Procesal Penal, Sistema Acusatorio y Fundamentos del Proceso. Tema 1, el Derecho Procesal Penal, la Jurisdicción y la Competencia. Soy el profesor Daniel Peña Briceño. Sean todos bienvenidos. En este tema 1 de la unidad 1, en esta clase asincrónica número 2, clase asincrónica número 2, abordaremos los 4 subtemas de este tema 1 de la unidad 1. El subtema 1, Derecho Procesal Penal, Sistema Inquisitivo, Sistema Mixto y Sistema Acusatorio. Subtema 2, Principios del Proceso Penal. El subtema 3, Bases constitucionales y legales de la jurisdicción y de la competencia en materia penal. Y terminaremos con los órganos jurisdiccionales en materia penal. Por favor, estimados compañeros, les recuerdo que deben buscar lápiz y papel para tomar nota o tomar los apuntes, tomar los apuntes de esta clase asincrónica número 2, de manera tal que puedan tenerlos para estudiar y repasar antes de presentar su respectivo test o examen. Bien, dicho esto, continuamos. El objetivo de este tema es conocer y comprender las definiciones y conceptos básicos del proceso penal de acuerdo a la doctrina y a la legislación ecuatoriana. El subtema 1, Derecho Procesal Penal, Sistema Inquisitivo, Sistema Mixto y Sistema Acusatorio. En primer lugar, debemos establecer las diferencias básicas que existen entre proceso y procedimiento. En el lenguaje común, tal como se establece o tal como está escrito en esta diapositiva, existe una diferencia clara entre los conceptos de proceso y procedimiento. El proceso implicaría una serie de actos o fenómenos que se suceden en el tiempo, mientras que el procedimiento es un método, un esquema, una forma de hacer las cosas. En el lenguaje técnico jurídico, sin embargo, despliegan un significado distinto, aunque se mantienen algunas conexiones con el lenguaje común. A primera vista pueden parecer sinónimos, pero hay algunos matices que los distinguen y pueden cobrar una cierta importancia. Bien, compañeros. Básicamente, el proceso es una serie de actos consecutivos que se desarrollan de forma progresiva, una serie de actos procesales, mientras que el procedimiento es la forma, la manera como debe llevarse cada uno de estos actos procesales. Así, cada audiencia tiene unas características, pero además de ello tiene una forma de realizarse. Esta forma de realizarse de las audiencias corresponde a lo que es el procedimiento, y no solamente las audiencias, sino de cómo se toman las versiones o cómo, quién convoca las audiencias, cuáles son los plazos, los términos, etcétera, etcétera, sería el procedimiento. Entonces, repito, el proceso es el conjunto de actos procesales continuos, progresivos, consecutivos, y el procedimiento sería la forma, la manera como se va a desarrollar o cómo se tienen que desarrollar las reglas para desarrollarse o ejecutarse cada uno de estos actos procesales. Bien, el proceso no es otra cosa entonces que el ejercicio y contenido de la actividad jurisdiccional en un supuesto concreto. Recordemos que el proceso es aquel que va a tener como finalidad o como fin y resultado la solución jurídica del asunto planteado. En el caso del derecho penal, del derecho procesal penal, pues básicamente el resultado va a ser que esta persona va a ser ratificada su inocencia o se le va a declarar culpable. Ratificación de inocencia o declaración de culpabilidad. Eso en el caso de que lleguemos hasta una sentencia como tal. Pero el proceso puede terminar antes, pero siempre va a resultar con algo que, o va a tener un resultado, valga la redundancia, ya sea de culpabilidad o de inocencia. Bien. Continuamos.
Si hacemos el lenguaje, si hacemos una metáfora de lo que es el proceso y el proceso y el procedimiento, diríamos que podríamos establecer una relación de continente y contenido dentro de esto, o en relación a estos dos conceptos, continente y contenido. El proceso sería el contenido, mientras que el procedimiento sería el continente. O sea que el procedimiento contiene al proceso. ¿Ok? Por ejemplo, un contrato en sí mismo sería el contenido. No es más que un acuerdo de voluntades que puede manifestarse o no a través de un documento escrito, que sería el continente. Ese es un ejemplo que igual podemos discutir en nuestra clase presencial. Bien. Ahora bien, aclarado y dilucidado lo que es el proceso y el procedimiento en términos generales, nosotros abordamos entonces lo que es el concepto del derecho procesal penal. ¿Qué es el derecho procesal penal? El derecho procesal penal es una rama o es aquella rama del derecho público interno que permiten la instrumentalización de las normas sustantivas penales. Estas normas penales, tanto las normas sustantivas como las normas adjetivas o de procedimiento, constituyen más que una facultad para el Estado, constituyen más bien un límite a la aplicación del ius puniendi o derecho de castigar. Esto es entonces el derecho procesal penal, por supuesto de una manera muy breve, muy reducida, podríamos repetirlo. El derecho procesal penal es aquella rama del derecho público interno constituido o compuesto por el conjunto de principios, reglas y normas jurídicas que permiten la instrumentalización de las normas sustantivas penales, es decir, la aplicación real de las normas sustantivas penales con la finalidad de resguardar los bienes jurídicos penalmente protegidos y al mismo tiempo, como todo el derecho penal, le pone un límite, le coloca un límite a el ejercicio del ius puniendi por parte del Estado, que sabemos que es el único que tiene derecho a castigar o a sancionar. Bien, a lo largo de la historia, en el mundo occidental hemos tenido 4 sistemas penales. 4 sistemas penales. Estos 4 sistemas penales los podemos puntualizar en sistema oral acusatorio antiguo, sistema inquisitivo, sistema mixto y el sistema acusatorio moderno. Respecto al sistema oral acusatorio antiguo, sus características lo definen. Las características principales de este sistema oral acusatorio antiguo, no el actual sistema acusatorio adversarial, sino el antiguo, se resolvía entre las partes y quien dirimía era una persona respetable de la comunidad. Esto quiere decir que en el sistema oral acusatorio antiguo no había una participación del Estado. Y quien servía de juez, o sea, quien servía de árbitro, de juzgador, era una persona respetable de la comunidad de la que se tratara, es decir, que no era una persona necesariamente dedicada nada más a esto, nada más a juzgar. Entonces, la idea, la imagen, el concepto de juzgador, persona dedicada a ello que tenemos hoy día, no existía. Para la activación de este sistema se requería siempre de un acusador, alguien que acusara. Se requería de un acusador. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir a nosotros, compañeros? Que siempre el sistema era a instancia de parte. A instancia de parte, recuerden, no había participación del Estado y entonces alguien tenía que acusar. Alguien tenía que acusar. Es decir, no estábamos o no teníamos estas fases de imputación o de investigación previa, mucho menos imputación o formulación de cargos, luego intermedio, etcétera, sino que se entraba directamente al juicio. Se desarrollaba de manera oral y después, con el tiempo, se le agregó la publicidad, porque al principio era totalmente reservado. Se agregó la publicidad, ya que todo el pueblo o una parte, una gran parte del pueblo podía presenciar el proceso, es decir, el juicio.
Se mantenía la libertad de la persona hasta que hubiera una sentencia condenatoria. Bueno, esto generalmente era así, pero no siempre era así. Los procesos eran sumamente rápidos. La sentencia contenía solo un sí o un no respecto a la culpabilidad del acusado. Es decir, el juzgador, recuerden que no era el Estado, sino una persona respetable de la comunidad, el juzgador se limitaba a emitir una sentencia donde declaraba si era culpable o no era culpable. Hasta allí se limitaba. Esto quiere decir que no existía la motivación de la sentencia. No había la necesidad de motivarlo, sino que simplemente la sentencia era un sí o un no. Nada más. Luego de este sistema oral acusatorio antiguo, damos un gran salto en la historia y vemos el sistema inquisitivo. Abordamos lo que es el sistema inquisitivo. Ya por supuesto en el sistema inquisitivo existe el Estado con todas las prerrogativas y con todas sus características, no igual al Estado, no tal cual el Estado moderno como lo concebimos hoy día, pero sí una idea muy aproximada a ella. El Estado toma entonces el control de la administración de justicia, eso por allá en el siglo XII, siglo XIII. Estamos hablando de 1100 algo a 1300 y tanto. ¿Ok? En esa etapa, en ese tiempo de la historia del mundo occidental, recordemos, mundo occidental, el Estado toma el control de la administración de justicia penal. Aquí predomina la oficialidad y la reserva. Esto quiere decir que básicamente era por parte del Estado, ¿verdad? La iniciativa por parte del Estado siempre y la reserva en toda la sustanciación del proceso. Es decir, que no existía la publicidad. La publicidad era muy limitada. La publicidad en el proceso o el sistema inquisitivo se reservaba en la mayoría de los casos para la ejecución de la sentencia. Es decir, si una persona era condenada a muerte, entonces se le daba muerte, pero en público. Esa era la parte pública, la parte de la publicidad. Pero la sustanciación del proceso, de cómo se llegó a establecer la culpabilidad o inocencia de esa persona, no era pública. El sistema inquisitivo era básicamente escritural, es decir, todo era escrito, básicamente era escrito. Los tribunales los conformaban los monarcas y la iglesia, es decir, el Estado, recuerden que estamos hablando mundo occidental, administración por parte del Estado, pero el Estado que generalmente eran formas de gobierno absolutistas, es decir, reyes absolutos, donde todas las funciones del Estado estaban concentradas nada más en el monarca, quien a su vez era quien decía las leyes, quien daba las leyes, quien daba cuál era la normativa, y había una relación muy estrecha entre la iglesia, recuerden, mundo occidental, entre la iglesia y el Estado. De hecho, muchos juzgadores, muchos tribunales estaban compuestos por integrantes de la iglesia, es decir, por clérigos. Por supuesto que bajo el amparo del Estado, entiéndase, los monarcas o el rey o reina. Existía una incomunicación, no existía publicidad para la sustanciación del proceso y no había derecho a la defensa. En este sistema inquisitivo se caracterizó porque la prueba reina en este sistema era la confesión. La prueba reina era la confesión, de tal suerte que si una persona confesaba lo que había hecho, es decir, confesaba que efectivamente sí había cometido ese hecho, entonces eso era más que suficiente para sentenciarlo, para condenarlo, ¿verdad? La confesión era la prueba reina. Pero no solo la confesión de la persona, también la confesión de otras personas que aseguraran haberlo visto realizando la conducta, es decir, el supuesto delito, la supuesta infracción. Entonces, en muchos casos era suficiente dependiendo de la credibilidad de ese testigo. Es decir, no valía igual el testimonio de un noble, es decir, de un conde, un duque, un barón, un marqués, que el testimonio de un campesino, una campesina y mucho menos de un niño o niña. Entonces, era un sistema sumamente injusto desde nuestra óptica, obviamente,
era un sistema, nuestra óptica moderna, era un sistema sumamente injusto. Y otra de las características del sistema inquisitivo es que, o era que la investigación, el juicio, la sentencia en sí y la ejecución de la sentencia, todo estaba a cargo de un mismo ente. Es decir, el tribunal era quien investigaba, o sea, no existía la idea del fiscal como hoy día, sino que el tribunal era el que investigaba, el tribunal era el que acusaba, el tribunal el mismo era quien lo juzgaba, el mismo tribunal, y el tribunal era quien ejecutaba la sentencia. Entonces, por supuesto que las posibilidades, el abanico de posibilidades de cometerse injusticias, de llegarse a a unas sentencias injustas, pues eran muy grandes. La Iglesia Católica tuvo bastante participación en este sistema, ¿no? Porque claro, conformaban la mayor parte de los tribunales. En el caso de los tribunales conformados por la Iglesia, recuerden que en estos tiempos la religión tenía mucho poder y sobre todo no solo poder desde el punto de vista institucional, sino poder desde el punto de vista cultural, es decir, había permeado en todas las sociedades y entonces la gente realmente creía lo que la iglesia decía, más que porque se lo habían impuesto por años y más que ellos porque lo habían internalizado desde la infancia, por supuesto. Entonces, eh, muchos de estos juicios eran llevados por la iglesia y como la prueba reina era la confesión, pues entonces había una buena parte del proceso era para que se confesara, para que la persona confesara. Por ejemplo, si una persona había robado o se le acusaba de haber robado y entonces y no quería confesar, entonces se le ponía una prueba. Por ejemplo, un caldero, una olla caliente con aceite caliente o agua caliente y la persona tenía que meter las manos dentro de esa agua caliente o de ese aceite hirviendo frente al tribunal, por supuesto, compuesto por clérigos, y como Dios no iba a permitir, según ellos, Dios no iba a permitir que se quemara si era inocente, entonces después de haber hecho muchos rezos, haber implorado a Dios por justicia, etcétera, el tribunal, la persona metía las manos en ese caldero y si no se quemaba era inocente, si se quemaba pues era culpable porque se entendía que Dios no podía permitir que se quemara si era inocente. Claro, estos eran extremos, también hubo muchísimos más métodos, hubo métodos de tortura, donde las personas obviamente al final confesaban haberlo hecho, haber cometido la conducta, aunque no lo hubiesen hecho, porque lo que querían era descansar, era que cesara la tortura. Este sistema inquisitivo duró durante bastante tiempo y con ciertas variaciones, bueno, con ciertas no, con muchas variaciones, llegó hasta casi nuestros días. ¿Ok? Por supuesto, ya suprimiendo la tortura. El sistema mixto tiene preeminencia desde el siglo XVIII al siglo XIX, sobre todo. Este sistema mixto, bueno, nace más o menos en esos siglos, hace una mixtura entre lo que es el sistema acusatorio oral antiguo, que fue el primero que mencioné, con el sistema inquisitivo. Entonces aquí, de suerte que la primera parte era escrito y la segunda era oral, se sustanciaba de forma escrita y se desarrollaba el juicio como tal de forma oral. Se dividía básicamente en inicio de la investigación preprocesal, el auto de cabecera del proceso, más o menos lo que diríamos el acto de imputación o formulación de cargos, y el auto de llamamiento a juicio, que era cuando se llamaba juicio. Esos eran unos puntos, unos hitos importantes dentro del sistema mixto. Aquí sí se podía impugnar y sí se podía recurrir, que en el sistema inquisitivo no. Entonces aquí sí se podía impugnar y recurrir, y el juzgador era quien autorizaba las diligencias procesales. Sin embargo, debo recordarles que a esta altura todavía de la historia, el principio de legalidad no se encontraba totalmente establecido. ¿Qué quiere decir? Que el tribunal podía crear delitos durante el proceso.
Entonces podía crear delito y podía incluso crear penas. Era sumamente discrecional la facultad del tribunal, muy discrecional. Tenían un ámbito de acción sumamente amplio. Bien. Por último, llegamos al sistema acusatorio moderno. En este sistema acusatorio moderno, surgido a finales del siglo XIX, 1800 y tanto, ya a finales de 1800, se empieza a hablar del debido proceso, de la idea del debido proceso, por supuesto que también sobre las bases de las ideas de pensadores como César Beccaria, que más que un pensador fue un recopilador de pensamientos y posturas en Europa, se desprende que es inminente el principio de inocencia y obligatoriedad. Entonces aquí se empieza a hablar se empieza a darle mayor forma a lo que es el debido proceso, a esta presunción de inocencia, etc. Prima la oralidad, publicidad y contradicción. Se establecen roles de las partes procesales, donde un ente es quien investiga, que sería el fiscal, otro ente es quien sustancia y otro ente generalmente es quien juzga. Y más allá, otro distinto es quien ejecuta. Es un proceso acusatorio a cargo de fiscalía, se convierte en gran parte oral, las audiencias que dirimen los derechos de las partes son presenciales, la oralidad prima acá. Ahora bien, de este sistema acusatorio moderno existen variaciones, por supuesto. Todas estas son ideas muy generales. Llegamos hoy día al tiempo presente en Ecuador al sistema acusatorio adversarial, pero que se basa, que se fundamenta sobre todo en estas características generales. Subtema 2. Principios del proceso penal. Principios del proceso penal. Pues bien, debemos iniciar diciendo que tenemos, antes de hablar de principios y de garantías, debemos tomar en consideración lo que establece el artículo 75 constitucional, que es el derecho a la petición, y el derecho a la tutela judicial efectiva. Leo el artículo 75. Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela judicial efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad. En ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley. Básicamente lo que establece el artículo 75 es que toda persona dentro de la República del Ecuador, nacionales o extranjeros, tiene derecho a acudir a los órganos jurisdiccionales para hacer valer un derecho del cual se cree asistido. Tiene derecho a que ese acceso a la justicia sea gratuito, que no le cobre, que el juez no le cobre, que el fiscal no le cobre, ¿ya? Y que sea imparcial, es decir, que quien vaya a dirimir el conflicto de intereses, es decir, quien vaya a decidir el órgano jurisdiccional, el juez o el tribunal, sea imparcial. Esto significa que el que decide no tenga interés en la causa, que sea expedito, que sea rápido. Bien, y que en ningún caso podrá quedar en indefensión porque faltaría al principio o al concepto del debido proceso. Dicho esto del artículo 75 constitucional, pues pasamos entonces a definir lo que es la indefensión, porque no podría quedar una persona en indefensión si no tuviese acceso a la justicia con el debido proceso, quedaría en indefensión. La indefensión es aquella situación en que se coloca a alguien a quien se le impide o se le limita de manera indebida la defensa de su derecho en un procedimiento administrativo o judicial. Y a través de ello se le anulan o se le restringen sus derechos. Eso sería la indefensión. Entonces, una persona, ¿cuándo está en indefensión? Cuando no se le ha permitido, cuando no se le permite ejercer su derecho a la defensa. Si no se le permite ejercer su derecho a la defensa, un ejercicio efectivo de su derecho a la defensa, entonces se encuentra en indefensión. Principios constitucionales, entonces, ahora sí, del proceso penal. Aquí tenemos 6 principios básicos de los cuales vamos a hablar. El principio de la acción-omisión, el principio de legalidad, el principio de lesividad,
el principio de culpabilidad, el principio de reducción racional y el principio de intrascendencia de la pena. Bien, este principio de acción u omisión, lo encontramos positivizado en el artículo 76 constitucional, numeral 3. Y también en el artículo 66 de la misma Constitución, numeral 29, literal D. Lo que podríamos decir de este principio de acción y omisión es que no, en principio, lo fundamental es que no se sanciona la personalidad, las ideas ni la apariencia. Es decir, cuando es una persona, cuando se hace un proceso penal, no se está enjuiciando a la persona por ser la persona. Se está enjuiciando es lo que hizo, se enjuicia el acto. Por eso es que se dice que bajo este principio constitucional del proceso penal, el Ecuador se aleja del derecho penal de autor y se suscribe en cambio al derecho penal del acto. Entonces lo que se juzga es lo que usted hizo, no quién es usted. Usted no se le juzga entonces por ser blanco, por ser negro, por ser gordo, flaco, alto, bajito, indio, mestizo. No se le juzga por ser feo, bonito, agraciado o no. No se le juzga por ser viejo, por ser joven o por tener mala actitud, etcétera, sino que se le juzga es por el acto. Es decir, el acto es lo que se juzga y por supuesto que la consecuencia jurídica la sufre o la padece pues quien ha cometido la conducta. Entonces, se suscribe entonces el derecho penal ecuatoriano al derecho penal del acto y niega el derecho penal de autor. Eso es fundamental para nosotros. Se respeta la libertad y diferencia de todos. Es la expresión del principio de igualdad y de los derechos a la existencia, personalidad e identidad individual. La ley debe establecer con anterioridad al acto el tipo penal. El principio constitucional de la acción se deriva del principio de tipificación o tipicidad, pero que es otro. Ese es el principio de la legalidad, es otro, ¿verdad? Se convierte en una garantía. Esta garantía es independiente de legalidad, pero a la vez la complementa. Ese es el primer principio que hemos abordado. En segundo lugar, tenemos el principio de legalidad, del cual ya asomamos algo, positivizado también en el artículo 76 constitucional numeral 3. Recuerden esta frase en latín: nullum crimen nulla poena sine lege. ¿Ok? Siempre entonces debe existir, básicamente lo que quiere decir es que debe existir la ley previa. Si no existe ley previa, no hay crimen y por lo tanto no hay pena, no hay delito y no hay pena, no hay castigo. Entonces, de este principio de legalidad se desprende que la ley penal debe ser previa. ¿Previa a qué? Previa al cometimiento del acto, como el cometimiento de la infracción. Debe existir, es decir, ese tipo penal debe estar establecido antes que el sujeto despliegue la conducta. Si el tipo penal apareció en la legislación luego, ya no, o sea, entonces eso no es delito. La ley penal debe ser escrita, no vale la ley penal de la costumbre, la ley penal consuetudinaria no se acepta. Debe ser formal la ley, es decir, tiene que haber sido producida o establecida por los medios que la Constitución establece para tales. Ustedes saben que para la formación de las leyes, y las leyes penales no son una excepción, para la formación de las leyes existe un procedimiento legislativo. Entonces se debe haber cumplido con ese procedimiento para que la ley sea, además de previa y escrita, sea formal. También del principio de legalidad se desprende que la ley penal debe ser de interpretación estricta. La conducta debe subsumirse con precisión a la norma sin interpretaciones que extiendan su alcance. Entonces, las personas no es que más o menos mató, o más o menos robó, o más o menos violó, o más o menos abusó. O abusó o no abusó, o violó o no, o lesionó o no. Recuerden que esto más allá de que puede haber comenzado el sujeto un iter criminis, que no pudo llevarse a cabo, ya sea porque fue frustrado o ya sea porque la persona se arrepintió en el transcurso y no continuó hasta el último paso de la acción que iba a cometer, pero sin embargo, la persona igual va a responder por los daños que haya ocasionado
hasta donde llegó, vamos a decirlo así. Entonces, debe ser de interpretación estricta, nunca de interpretación extensiva, jamás, nunca. También de este principio de legalidad, que como verán es sumamente importante, nace la prohibición de la analogía. En derecho penal no se puede resolver nada en comparación con otro, con casos análogos para cubrir vacíos de la ley. No se puede hacer, como si en derecho civil. También la prohibición de retroactividad de la ley penal más gravosa. Esto quiere decir, lo que les dije antes, es que no se puede aplicar retroactivamente, es decir, una ley de ahora no se puede aplicar a algo que yo hice ayer, anteayer o en el tiempo, o sea, en el pasado. Entonces, la ley tiene que estar presente, tiene que estar vigente, debe ser escrita, previa, etcétera, tiene que estar vigente antes de que se cometiera el acto, no después. No se puede aplicar, salvo que sea beneficiosa para el sujeto, porque esa irretroactividad solamente aplica cuando es una ley más gravosa, es decir, que afecta más al sujeto. Recuerde, estamos hablando de qué sujeto, del sujeto activo del delito, quiere decir del delincuente, no del supuesto delincuente. Entonces, pero cuando es una ley que tiene que es mejor para el sujeto, que tiene favorabilidad para el sujeto, pues sí se aplicará. Es la ley más gravosa, es la que no tiene retroactividad. Bueno, nace la prohibición de aplicación de la pena sin ley formal, bueno, eso es lógico por lo que acabamos de hablar, y prohibición de la indeterminación. Entonces, esta prohibición de la indeterminación es que la conducta desplegada por el sujeto se debe subsumir de manera precisa y exacta a lo que está en el tipo objetivo penal, ¿ok? En el elemento objetivo del tipo, quise decir, ¿ok? Entonces, si no se encuentra allí, o sea, si no se subsume, entonces no. Entonces, si el delito establece aquel que con violencia quitará la vida a su padre, por decir, ¿no? No quiere decir que exista el tipo, ¿no? Pero si el delito establece aquel que con violencia quitará la vida a su padre, entonces tendrá una sanción de tanto tiempo, etcétera. Entonces tiene que haberle quitado la vida a su padre con violencia, es decir, no puede haber sido a otro, sino con violencia y a su padre, si existiera ese tipo. Es decir, tiene que estar subsumido de manera precisa, exacta. Si no se subsume a ese, pues entonces quizá habrá cometido otro delito distinto, pero no el parricidio, ¿verdad? Por ejemplo. Bien. En tercer lugar, tenemos el principio de lesividad. Este principio de lesividad que establece que, bueno, está establecido en el artículo 66, numeral 5 de la Constitución y numeral 29, literal D. ¿Qué es lo que quiere decir este principio? Bueno, básicamente que el sistema penal solamente sanciona cuando un sujeto lesiona el bien jurídico de alguien, o sea, de alguien más. Cuando lesiona el bien jurídico de alguien más, ¿verdad? Ese es el principio de lesividad. El poder punitivo del Estado solo se manifiesta cuando la conducta de un sujeto afecta a los demás. ¿Pero de qué modo? Afectando al titular de bienes jurídicos penalmente protegidos, por supuesto. Entonces, esto consagra la libertad como valor supremo. ¿Por qué? Porque yo tengo libertad amplia, ¿verdad? Tanto así que tengo libertad incluso de decidir, entre comillas, cometer o no cometer un delito. Y obviamente si lo cometo, entonces se activa el principio, se activa el derecho penal por el principio de lesividad, porque ha afectado o lesionado el bien jurídico de alguien, o lo ha puesto en peligro, y por lo tanto voy a ser sancionado. Pero eso es un ejercicio de mi propia libertad. Es decir, yo incluso cuando delinco, estoy ejerciendo mi propia libertad, porque yo estoy delinquiendo porque, o sea, por voluntariamente, lo que quiero decir. Entonces, el principio de lesividad es que eso quiere decir que el principio penal solamente, o el proceso penal, solo se activará contra personas que hayan lesionado el bien jurídico de un tercero. Bueno, y los bienes jurídicos, como sabemos, son el conjunto de garantías, derechos e intereses que se hayan protegido a lo largo de la Constitución de la República. Bienes jurídicos son la vida, la integridad sexual y reproductiva, mi derecho a la autorrealización,
mi derecho a la educación, esos son bienes jurídicos. No todos los bienes jurídicos están penalmente protegidos, recuerden, ¿no? Son los bienes jurídicos penalmente protegidos. Ahora bien, pudieran estar protegidos, pero por otras ramas, o por otro tipo de normas jurídicas. Ahora bien, el derecho penal no crea bienes jurídicos. Ojo, los bienes jurídicos son creados por la doctrina en general, la doctrina general del derecho. Entonces, pero quise traer este punto acá de los bienes jurídicos para que estemos claros que esos son los bienes jurídicos: derecho a la vida, derecho a la educación, derecho al trabajo, etcétera, etcétera. Derecho a la integridad personal. El principio de culpabilidad, establecido también en el artículo 66, se deriva de la dignidad de la persona humana reconocida constitucionalmente. El hombre, como un ser libre y responsable, es susceptible de coerción punitiva originada por sus actos cuando se adecúan al tipo penal descrito por la ley y consiste en la voluntad libre y consciente de un individuo resuelto a menoscabar un bien jurídico protegido. Traducido esto a palabras llanas, el principio de culpabilidad guarda mucha relación con el principio de lesividad. Es decir, el principio de lesividad que vimos antes quiere decir que se activa el proceso cuando se lesiona el bien jurídico de alguien. Y el principio de culpabilidad básicamente es que usted en ejercicio, bueno, usted no, la persona que cometió la conducta, en ejercicio de su libertad, ha lesionado el bien jurídico de alguien, ¿ok? Y se le puede reprochar. ¿Por qué se le puede reprochar? Porque pudo haber actuado de la forma correcta, como la ley esperaba de él, y no lo hizo. Y allí, en ese último punto, es donde está el principio de culpabilidad. El principio de reducción racional, establecido o positivizado en el artículo 195 constitucional, inciso primero, el artículo 76 constitucional y el artículo 77 IBIDE, ¿verdad? Tiene dos vertientes este principio, el principio de reducción racional. Por una parte, ver al derecho penal como última ratio, es decir, entre todo el abanico de posibilidades que el Estado tiene para intervenir y para realizar el control social de la ciudadanía. ¿El control para qué? Para garantizar la paz y la armonía de la sociedad, que es el fin último más sublime del derecho. Entonces, el derecho penal sería la última ratio, sería la última opción que debería ser utilizado. Esto hace que el derecho penal que nunca pueda ser un instrumento habilitante de la venganza, sino de la justicia, y que el derecho en general es una herramienta racional y civilizada para la solución de controversias. De tal manera que el derecho penal sería la última opción dentro de ese abanico de posibilidades. Esa sería una arista de este principio de reducción racional. La otra arista es la razonabilidad, que lo encontramos en el artículo 76 y 77 constitucional. Esto implica que la ley es razonable cuando los medios con los que se reglamentan los derechos constitucionales guardan relación con los fines pretendidos. Es decir, tiene que haber una proporcionalidad. La vigencia y aplicación de este principio se evidencia en todas las garantías del debido proceso. Luego por último, el principio de intrascendencia. Por último, los principios constitucionales, por supuesto. Tenemos el principio de intrascendencia de la pena, el cual no se encuentra en la Constitución ecuatoriana. Sin embargo, recordemos que el artículo 424 de la Constitución establece que los tratados internacionales en materia de derechos humanos, suscritos y ratificados por el Ecuador, que contengan o que prevean y provean también mejores derechos a los ecuatorianos, mejores derechos que los que tienen en la legislación interna, entonces van a estar por encima de toda la legislación interna. Hay una supraconstitucionalidad. ¿Ok? Esto de acuerdo a lo que el 424 de la Constitución establece, y entonces este principio de intrascendencia de la pena se encuentra en la Convención Americana de los Derechos Humanos, en el artículo 5, numeral 3, y esta intrascendencia de la pena no refiere la palabra intrascendencia a importancia o no. No, se refiere a que la pena no debe trascender, no debe exceder el efecto. La sanción de la pena no debe afectar sino solamente a la persona que ha cometido la conducta. Y por lo tanto se procurará que los terceros no sean perjudicados, no sean afectados
por la pena. Nadie debe ser penado por los actos de otros y tampoco debe y además también debe trascender lo menos posible de su autor. Es decir, la responsabilidad penal, recordemos que es personalísima. Entonces, sería absurdo que alguien más pagase las consecuencias o sufriera las consecuencias de lo que yo he hecho, yo como sujeto activo de una infracción penal. Entonces se debe evitar que la trascendencia de la pena hacia terceros exceda del marco de lo razonable y constituye una sanción también para estos. Entonces, siempre, en la medida de lo posible, se debe procurar ello. Esos son los principios constitucionales del proceso penal. Ahora, estos principios son tales, ¿verdad? Pero ya cuando están positivizados, como efectivamente están, no solo son principios, sino que también son garantías. Bien, ahora bien, cuando hablamos de los principios legales del proceso penal, debemos referirnos especialmente al Código Orgánico Integral Penal. Estas son garantías y principios rectores, que son más que principios, recuerden, garantías. Lo encontramos casi todos en el artículo 5 del COIP, pero también encontramos en el artículo 4 la garantía o principio rector de la dignidad humana y titularidad de los derechos, es que todos los intervinientes en el proceso penal son titulares de derecho, el principio de legalidad, que también ya lo hablamos, el mismo principio constitucional, está desarrollado acá en el COI también en el numeral 1 del artículo 5, el principio de favorabilidad, que en caso de conflicto de leyes de la misma materia se aplicará la más favorable. Cuando hay la duda si se aplicar la norma X o la norma Y o la norma Z, se aplicará aquella que más favorezca a la persona que está siendo procesada. El indubio pro reo, ante la duda se favorecerá al reo. Esto tiene que ver muchísimo con la parte probatoria, sobre todo. Recuerden que la prueba para poder ser base y fundamento de una sentencia condenatoria, la prueba debe ser prueba suficiente. ¿Y que es una prueba suficiente? Es una prueba que nos prueba o nos demuestra, valga la redundancia, algo más allá de toda duda razonable. Ese es el principio indubio pro reo. El principio de inocencia es que toda persona se presume inocente hasta que exista una sentencia ejecutoriada, es decir, una sentencia en firme. El principio de igualdad es que todos los sujetos procesales deben tener los mismos derechos y mismas condiciones procesales. Es la igualdad de armas en el proceso. La impugnación procesal es que todo fallo en principio, toda decisión es recurrible, ¿ya? Toda decisión de los jueces, autos y sentencias son recurribles, salvo aquellos que de manera taxativa la ley establezca que no lo son, como el caso del auto de llamamiento a juicio, que es inapelable, por ejemplo, ¿no? Pero el principio general es que todo se puede impugnar. El reformatio impeius, que es aquel principio que establece que cuando el procesado es el único recurrente, no se le podrá empeorar su situación jurídica. La prohibición de la autoincriminación, nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo y más allá de ello tampoco contra su cónyuge, por ejemplo. La prohibición de doble juzgamiento, una vez que se ha juzgado un acto a una persona por un acto, no se puede juzgar a esa persona si ya se ha abarcado todo el proceso como corresponde y se ha llegado a una sentencia, no se le puede volver a juzgar por lo mismo a él, a otra persona que tenga algún tipo de participación quizá, pero a él o ella no se le puede volver a juzgar. La intimidad, el derecho a la intimidad, es que toda persona tiene derecho a su intimidad independientemente de que se encuentre sometido a la persecución penal. El principio de oralidad, que está ampliamente conocido por todos nosotros, el de concentración, es que se procurará realizar la mayor cantidad de actos procesales en cada sesión, o sea, en una misma unidad de tiempo, ¿verdad? El principio de contradicción, el numeral 13 del artículo 5, las partes podrán fundamentar sus posiciones opuestas ante un tribunal, es decir, que podrá tener siempre la posibilidad cada una de las partes de poderse oponer, desvirtuar y contradecir
lo que dice su contraparte o lo que hace su contraparte. La dirección judicial del proceso, eso está a cargo del juez, eso es lo que establece allí. El impulso procesal es que las partes procesales impulsarán el proceso, es decir, son los responsables de impulsar, de hacer las solicitudes que corresponda, de aceitar el mecanismo para que el sistema pueda funcionar y sobre todo para que el íter procesal se lleve a cabo. No el juez no es el que está a cargo del impulso procesal, sino las partes. En este caso sería la fiscalía, el acusador particular si lo hubiere, y la defensa de la persona procesada. La inmediación es que las partes deben estar presentes en los actos procesales fundamentales. Sobre todo, la inmediación aplica muchísimo al juez. El juez tiene que tener contacto directo con la prueba, ¿ya? Para poder decidir. La motivación es que las decisiones del juzgador deben estar motivadas. No pueden ser un sí o un no, como en el sistema acusatorio antiguo. No, aquí tienen que estar totalmente motivadas. Tiene que haber una motivación porque usted debe recibir una motivación para usted poder saber qué es lo que va a atacar, si fuese necesario atacar, fuere pertinente atacar, ¿verdad? Para ejercer su derecho a contradicción. Pero un sí, un no, o decir, si el juez solamente dijera culpable o solamente dijera inocente, pues no le daría mucho que hablar o que sustentarse usted. Privacidad y confidencialidad, bueno, existen ciertos procesos que son aquellos donde están involucrados niños, niñas y adolescentes, violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar, delitos sexuales, todo tipo de delitos sexuales, y los delitos en contra de la estructura constitucional del Estado. En esos casos, el proceso es reservado. ¿Ya? En todos los demás es público. La objetividad, esto es muy interesante, en el numeral 21 del artículo 5 del COIP, se establece que el fiscal no solamente debe buscar o procurar los elementos de cargo que apuntan hacia la culpabilidad o responsabilidad de la persona procesada, sino que también debe cerciorarse de obtener todos aquellos elementos, investigar o descubrir todos aquellos elementos que pudieran ser de descargo, es decir, que apunten y ratifiquen hacia la inocencia de la persona procesada. En tal sentido, el Código Orgánico Integral Penal establece de manera general, en el artículo 610, establece como principio que el juicio se regirá especialmente por los principios de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción en la actuación probatoria. Esto es en el juicio, en la audiencia de juicio como tal, se regirá más que todo por oralidad, publicidad, inmediación y contradicción en la actuación probatoria, pero más allá que solo el juicio, realmente en todo el proceso. Asimismo, en su desarrollo se observarán los principios de continuidad del juzgamiento, concentración de los actos del juicio, identidad física del juzgador y presencia obligatoria, es decir, que no existe la posibilidad de jueces sin rostros, al menos no dentro de los parámetros de la legislación actual. Artículo 610, materia de examen. Bien, nosotros vamos a dejar... Bien, estimados compañeros, hasta acá vamos a dejar nuestra clase asincrónica número 2. Entonces, hemos visto el subtema 1 y subtema 2 de el tema 1 de la unidad 1. En nuestro próximo encuentro, entonces, continuaremos con la siguiente parte. Bien, muchas gracias por su atención. Seguiremos atentos. Por favor, repasen el contenido de esta clase y el resto del tema para conversar respecto al mismo en nuestra clase sincrónica de la semana número 2. Muchas gracias. Hasta luego.